los senderos de la ribera y los de arena quedan detrás, cubierto en parte por los sausales que eternamente llorando están. Todos los días se ve que vienen los pobladores de aquel lugar a las orillas donde ellos tienen en sus canoas su capital, altos juncales y pajas bravas. Buenas noches, queridos oyentes de Obligados a Volver. Bienvenidos a la nueva sección que todos los jueves estaremos compartiendo, llamada Humor Obligado. ¿Por qué humor obligado? Porque llegó el jueves, nos acercamos hacia el fin de semana, nos relajamos un poco y bueno, compartimos otras cosas que las habituales. Mi coequiper lo presento, Nicolás Rearte. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Norberto, muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar acá en este jueves a que le llamamos un viernes chiquito para presentarles humildemente esta propuesta diferente y llevar un poquito de entretenimiento para todos. Sí, sobre todo porque, bueno, las noticias de la semana siempre son fuertes. Acá en la Argentina es imposible aburrirse porque siempre hay circunstancias dramáticas. Pero bueno, no venimos a comentar eso. Lo que te quiero preguntar, ¿vos creés que existe el envidioso, el prototipo del envidioso? Por supuesto que creo en la envidia. Siempre trato de mantenerme al margen de las personas que son envidiosas, ¿verdad? Porque así como la envidia, también me supera la falsedad de mucha gente y el odio que cargan encima. Y hoy en día el tema de odio y de envidia está muy en boga, ¿no? Ni qué hablar cuando mencionan a Cristina Kirchner. Pero bueno, a las únicas personas realmente que le tengo envidia son aquellas a las que hoy, por ejemplo, despertaron en un hotel all inclusive junto al mar, desayunando y con esa vista maravillosa. Había una frase cuando yo era chico que se decía, si la envidia fuera tiña, ¿cómo estarían todos teñidos, ¿no? Te quiero presentar un envidioso. A ver, presta atención y después me comentás. ¿De dónde saca la plata este? ¿Cambió el auto otra vez? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Qué linda, ¿te gusta? Recién la traje. No, Recién la traje. me da una alegría que vos querés. De verdad, Sí, te agradezco sí. mucho, estoy contento, estoy muy contento. No, lo que sí es usadita, ¿no? Le vi un toquecito atrás. No. Me di cuenta que tenía. Fíjate atrás. Fíjate ahí. No puede ser, no me dijo nada. Ahí, del otro lado, al costado. Santo. ¿Y eso? Se cagaron las palomas. ¿Cómo la Se paloma? cagaron las palomas. ¿Cómo la paloma? ¿Cómo paloma? Si tiene cáscara esto. No sé qué comen. Son la paloma abortera. Las tiran con huevo, cagan con huevo. ¿Pero ahora. vos qué me estás diciendo? ¿No No la me viste tomes el con pelo, pañuelo verde? flaco, no me tomes el pelo tampoco. ¿Cómo hace una paloma esto? ¿Sabes qué te voy a decir la verdad? ¿Sabes qué te voy a decir la ¿Qué verdad? pasó? No me puedo comprar los J, la concha de tu hermana. Tengo un 147 que le cierra una puerta y le abre la otra. Te odio tu éxito, te va muy bien. La ¿por qué? puta que te parió, 3 veces cambiaste de camioneta. ¿Cuántas veces te fuiste de vacaciones? 3 veces me fui. Te odio. Encima exitoso sos buen tipo, ahora me tenés que cagar a trompada, Pero hermano. ¿cómo te voy a pegar? Yo te tengo mucho aprecio. Pero tenés facha, tenés plata, cagame a piña, dame un motivo para que te odie. Pero me está haciendo mal lo que me estás diciendo. Odiame, hijo de puta. No. Te hice caca en la puerta de tu casa, flaco. Te hice ¿Cómo? caca en la puerta ¿Fuiste vos el que me cagó la palabra? ¡Odiame! Puede ser. Pero no te vayas así. Tengo cerveza alemana en casa y chocolate suizo para... Pero vení que vamos juntos. Acá estamos de vuelta. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro el tipo con el auto.
desesperado estaba, lo envidiaba, y el otro le quería ofrecer que le pegara porque se sentía mal. Sí, increíble, increíble. Qué mejor representada la envidia que con el video que acabamos de ver, ¿no? Muy gracioso porque muy buen video, realmente, Norbert. Existía, digamos, la envidia en otras épocas, las épocas del Minotauro que alguna vez me hablaste. Sí, sí, la envidia era algo frecuente, ¿no? En lo que es por ejemplo, lo que es la mitología griega, de la cual podemos aprender mucho y da mucha sabiduría. Se envidiaban muchísimo la belleza que tenían, las habilidades, las competencias, era tremendo, ¿no? Uno de los personajes más envidiados, hubo varios, porque los griegos, si bien si había algo al que le hacían culto, era a la belleza, por ejemplo, ¿no? Uno de esas personas, esos seres bellos, es Teseo. Teseo, hijo de Egeo, el rey La de belleza. Atenas. Era un muchacho muy bello, por así decirlo. Pero una de las cosas que mayor envidia despertaba era su valentía. Claro que con la ayuda de los dioses cualquiera es guapo. Atenas y Creta habían tenido una guerra en la cual perdió Atenas y fue condenada, entre varias cosas, por ejemplo, que cada 9 años ellos les tenían que enviar de Atenas a Creta, como pago por haber perdido la guerra, a 14 jóvenes, muy jovencitos, 7 varones y 7 mujeres. Pero uno podría pensar que era para esclavos, no, pero era para ser comidos. Sí, para ser comidos. Ustedes dirán cómo. Bueno, el tema es así. Los dioses griegos eran muy vengativos, muy. Y uno de ellos era Poseidón, que tiene una hermosa historia. Él era malo. Cuando le fallaban era muy malo. Conocemos varias películas con respecto a la furia de Poseidón cuando se enojaba. El rey de Atenas, Egeo, tuvo este hijo, Teseo, y a su vez el rey de Creta, Minos, tuvo 2 hijos, uno del corazón y su hija Ariadna, a la que le gustaba tejer. En Atenas había la creencia, ya sabían ellos, que había un Y ser entonces, bastante raro en Creta, ¿verdad? Este ser se llamaba Minotauro. ¿Dónde arranca el Minotauro? Minos tenía un toro blanco que era maravilloso, era hermoso. Cuando le hacen la ofrenda a Poseidón, él entendía que siempre tenía que sacrificar el mejor toro que tuviese su reino, ¿verdad? Hizo trampa. No le dio el toro blanco hermoso, le dio el que le venía atrás y se hizo el sota y lo escondió al toro. Poseidón se enteró y lo maldijo. La maldición era que su mujer, Pasífae, se enamorase de ese toro. Ella se volvió loca de amor por ese toro y de alguna manera quería tener relaciones con el toro. Fue así que en el reino había un arquitecto muy conocido en la mitología griega, Dédalo, que hizo muchas obras. Ella habla en secreto, Pasífae, con Dédalo y le encarga la escultura de una vaca lo más realística posible, de manera tal que ella pudiese entrar en la escultura. Y eso hizo una vaca perfecta, ¿qué te parece? perfecta. Ella se metía dentro de la escultura, el toro se subía a la vaca y así podía copular con el toro y saciar el deseo que tenía por ese amor, por el amor a ese toro. Así que podemos decir que fue una de las primeras relaciones zoofílicas que se conocen Claro. en todo lo que es la historia, ¿verdad? Y ahí no terminó la cosa, ella queda embarazada del toro y tiene un hijo que tenía el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro, y recibió el nombre de Minotauro, a quien Minos
encerró en un laberinto que también había construido Una parte. Dédalos, del cual persona que entraba era imposible que pudiese salir. Cuando se cumple la fecha en la cual tenía que Egeo enviarle los 14 jóvenes, fue Teseo el que se ofrece como parte de Se esos entiende jóvenes. El papá se perfectamente. asustó mucho, porque le dice, no, no vas a salir vivo, vos sabés que los que van no vuelven porque no salen vivos del laberinto y son comidos por el Minotauro. Con toda su valentía, Teseo no acata las órdenes del padre y se embarca en esta misión de dar por finalizado la entrega de estos jóvenes al reino de Minos en Creta, ¿no? Pero le dijo, papá, no te preocupes porque... Y Teseo le dijo a su padre que no se preocupe. En el barco que transportaban los 14 jóvenes, siempre iba con banderas negras, en señal de luto por esa pérdida de esos jóvenes atenienses. El tema fue que entra Teseo al laberinto, pero antes de ello recibe el amor de Ariadna, la hermana del Minotauro, a quien él promete llevarla si llegaba a salir vivo del laberinto. Ella, sabiendo que era imposible salir del laberinto, agarró uno de los ovillos con los cuales ella tejía y le dice que llevase ese ovillo y que fuese dejando la huella con el hilo que iba sacando del mismo a medida que avanzaba. Entra al laberinto, va dejando la huellita con el hilo, se enfrenta al Minotauro y como Ariadna también le había dicho que el punto débil que tenía el Minotauro, como todo toro, era en la nuca, eso hace Teseo, se le monta al Minotauro, le clava un puñal en la nuca, lo mata y siguiendo el hilo que había dejado puede salir del laberinto y cumple su promesa de llevarla a Ariadna, que luego la tiene que dejar abandonada en una isla porque según los dioses ella estaba destinada a otra persona y no a Teseo. Pero ¿qué pasó? Al regreso, las banderas negras se olvidó de cambiarlas y ponerlas blancas tal como le había dicho a su papá. Entonces el barco regresa con las banderas negras. Cuando Egeo ve esto, ya asume de que su hijo había muerto. Fue tanta la tristeza y la pena que esto le dio, que antes de que le diesen la noticia, se arroja al vacío y cae al mar, que hoy lleva su nombre y que se llama Mar Egeo. Esto es un poquito de lo que ocurría por esos años, estamos hablando hace muchísimos años, según la mitología griega, y una hermosa historia para contar que tiene que ver con valentía, con envidias y con todos estos temas que hoy en día están en boga. Me parece extraordinario. Te quiero comentar lo siguiente. Yo venía preparado con un personaje acá de la Argentina, digamos, de la vida cotidiana de la Argentina, pero esto a nivel internacional me ha superado. Con el que la política es la internacional, que la política interna de cabotaje. Con las bromas me parece, y las historias parece que también son así. Yo te iba a proponer de todas maneras, después de una pequeña pausa musical, que viéramos al señor Walter Blanco, que es un personaje que te quisiera traer para que vos lo vieras. Así que hacemos un alto y volvemos. Hacemos una pausa y retomamos comentando las aseveraciones de Walter Blanco. Mucho se habló sobre este video, el espantoso show de los Muppets que dieron en la supuesta quinta de Héctor Mañeto, Bullrich, Wolf, Iglesias y Brandoni. No tan solo es un lamentable espectáculo, sino que quedó demostrado que si no leen no saben qué decir, son impresentables. Faltaban en el mismo los actores Alfredo Casero, Juan Acosta y la conductora Anamá Ferreira y el Dipi. ¡Qué manga de borrachos! Hasta las cotorras los puteaban. Por otro lado,
Mañeto es dueño de Clarín, de Cablevisión, de Telecom, de Personal, de Macri, de la Corte Suprema, de Larreta, de Vidal, de Bullrich, del PRO, entre otros. Miren si va a tener una quinta tan berreta. Mañeto tiene hasta un equipo de fútbol donde es director técnico con jugadores que cobran millones. Los 11 titulares: Leuco, Bonelli, Lanata, Jonathan Viale, Laje, Nelson Castro, Feynman, Longobardi, Majul, Fantino y Del Moro. La bestial reflexión de Jorge Lanata sobre Ignacio Copani, donde se cuestionaba, ¿se puede ser tan boludo?, dio mucho que hablar. Seguro que ahora el grupo Clarín lo raja, como hizo C5N con Tomás Méndez, ¿no? Es más, el grupo Clarín le pedirá perdón a Copani y a toda su familia. Pero bueno, semana a semana queda demostrado que Lanata es el ocaso de un pobre tipo. Ojalá lo disfruten mucho. Es un pobre viejo enfermo solo peleando contra el olvido, arañando un lugar en la historia que ojalá lo juzgue como esa palabra que ya saben que fue. Hasta Charly García sacó título esta semana recordándonos que fue el primero en decirle pelotudo a Lanata y no le hizo juicio. El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, salió en defensa del ya muy cuestionado Facundo Manes. Dijo: nadie puede acusarlo de haber estado con Macri y Vidal. Es como que diga que Mauricio no es Macri. Ah, sí, tenés razón. Especialistas ya lo ven como el randazo de ellos. Lo sacarán cada 2 años cuando haya elecciones. Sí, Manes, aquel joven maravilla de 35 años que en el 2002 La Nación lo proclamaba como el partido joven que sacaría adelante el país porque le había escrito una carta a Bush pidiendo que no le envíe dinero a Argentina y por sus estudios de posgrado en Cambridge. Además, claro está, de visitar al ex dictador Viola siempre que podía, afirmando que era el camino a seguir y cuyo plan de gobierno en ese entonces era un plan shock de 6 días y cuya primera medida era sacarle el dinero a las clases sociales de más bajos recursos. Un buen muchacho el Manes. Y ni hablar de haber sido partícipe en el caso de doña Cohen de Cohen, una señora que recibió una herencia multimillonaria de 192 millones de dólares, inventándole como neurólogo una enfermedad inexistente para que la internen en un neuropsiquiátrico y evitar que donase los 192 millones de dólares a una fundación de cultura. No estaba loca, era buena nomás. Maru Vidal, la leona, salió esta semana a desmentir enfáticamente que ella no repartía sobres. Obviamente que no repartía sobres. Hacía pagos vía transferencia. Ella no miente. Sino, ¿cómo se explica esto? Señora María Eugenia, soy la historia. Necesito que sea presidenta. ¿Cuánto pagó? Eso sí, del robo de identidades no dijo ni una palabra y aún repite el famoso sí se puede, sí se puede. Muchos están equivocados. Ella no pasó de leona a gatita, ya que nunca dejó de ser una hiena, ¿eh? Muchos recordarán cuando micrófono en mano y en campaña gritaba a toda voz a los 4 vientos: venimos a cambiar futuro por pasado. Tampoco mintió. Esa frase no fue un acto fallido, sino toda una declaración de principios que cumplió a rajatablas. Veo estas declaraciones de Juanita Viale y me digo, cuánta ignorancia pensar que el Papa Francisco es dueño del Vaticano y que puede donar algo de lo que allí hay. Pero si lo miramos desde el punto de vista de que Macri vendió, fundió y endeudó a la Argentina y tampoco le pertenecía, entiendo su cuestionamiento. Esto demuestra que se creen dueños de todo. Se comentó mucho el ponchazo en la provincia de Salta ante la visita del presidente Alberto Fernández en el homenaje al general Güemes. El gorilaje hasta quiso contratar a Soledad Pastorutti para que revolease el poncho con ellos, pero la cantante se negó. La oligarquía salteña hace un ponchazo. La de Córdoba prepara el cuartetazo. Espero que al gorilaje de Tandil no se les ocurra algo por el estilo, porque ahí sí lo perdemos a don Alberto. Fue muy grande el llamado al festejo de gol de nuestro querido Diego Maradona, más allá del inolvidable relato de aquel glorioso día por parte de Víctor Hugo Morales. Me conmocionó mucho un video poco conocido de ese gol, pero relatado por ingleses. Miren. Sin lugar a dudas, el respeto que despertaba en todo el mundo era indiscutido.
Muchos rogaban que Macri no mirase este homenaje del segundo gol a los ingleses, ya que es tan piedra que seguro Diego erraba el gol y hubiese sido saque de arco o no sé, era expulsados a los 16 minutos y 8 segundos por falta en ataque. Macri es piedra, indudablemente. Estuvo hace poco en Mendoza y tuvieron 2 sismos. Estuvo en Miami y hoy tuvieron un derrumbe. En fin, sigue mufando a donde vaya. Saquen sus conclusiones. Soy Walter Blanco y les digo hasta la próxima. Bueno, y estamos de vuelta después de las apreciaciones múltiples. No dejó Walter Blanco ni un pescado, otro que tire parecía esto, ¿eh? Les dio a todos. Sí, la verdad que increíble el personaje de Walter Blanco, muy, muy cómico, y eso que le dijimos que tenía que tener límite en el tiempo, porque si no capaz que lo teníamos hablando toda la noche de todo el mundo. Yo creo que un día lo van a ir a buscar, y no precisamente para felicitarlo. Sí, la verdad que sí, la verdad que estuvo muy bueno. Bien, parece, Nico, que se nos acaba el tiempo, así que será hasta el próximo jueves con Humor Obligado. Así es, Norberto, hasta el próximo jueves, sin antes dejar de invitarlos para que vean nuestro programa del día sábado a las 18 horas y que puedan informarse de la realidad del país y el mundo a través del programa Obligados a Volver, programa radial en nuestra fanpage. Así que me despido, muy buenas noches a todos, muy buenas noches Norberto y un gusto como siempre. Buenas noches. Largos senderos de la ribera y los de arena quedan detrás, cubierto en parte por los sausales que eternamente llorando están. Todos los días se ve que vienen los pobladores de aquel lugar a las orillas donde ellos tienen en sus canoas su capital, altos juncales y pajas bravas